Y el tanteador viene ahí con más pesimismo que optimismo, me parece, porque les vengo preguntando a los entrevistados cómo ven la salida. Me interesa escuchar, me gusta escuchar las opiniones, las teorías sobre qué va a cambiar efectivamente, cosas que no van a volver a ser iguales, debates que van a quedar instalados y muchas otras que, bueno, aparentemente sí, van a volver a la normalidad cuando esto sea posible. ¿Cómo será el mundo después de la pandemia? Esa es la pregunta. Y yo, humildemente, he dicho que no soy muy optimista al respecto. Tengo reparos y mis reparos se fundamentan en las muestras de egoísmo que recién mencionaba, muestras de ambición que predominan en aquellos que están hoy en una situación mucho más cómoda que la de la mayoría de los argentinos y que aún así, sabiéndose en una situación de mayor comodidad, de mayor holgura, intenta sacar un poco más de ventaja. La lista es larga, formadores de precio, sí, resulta indomable a esta altura los demanes en las góndolas. Hay que decir que hay esfuerzos del gobierno nacional, de las provincias, de los municipios para contenerlos. Hay economistas que explican que de todas maneras hay una cierta inercia inflacionaria que obedece a lo que ocurrió en nuestro país durante los años 2018, 2019. Para más allá de todos estos peros y de todos estos reparos, están claros los abusos. Hay abusos en las góndolas, de los grandes y también de los pequeños. Mi pesimismo se funda también en los Paolos Rocas, señores con los que nosotros, ciudadanos de a pie, laburantes, de manera indirecta o no tanto, hemos tenido que ver porque favorecimos a que se vuelvan millonarios, lo hicimos posible. ¿Qué sería de los Rocas, me pregunto, sin la obra pública, sin los favores de diferentes gobiernos? Y en el futuro, claro, a mí me gustaría preguntar, ¿los Paolo Roca van a seguir haciéndose ricos a costas de la obra pública, a costas del Estado, cuando en este momento le están dando la espalda y están despidiendo? Me cuesta otra vez el optimismo. Se resiste mi optimismo cuando veo que pequeños industriales o comerciantes la pelean para no bajar las persianas, para no despedir empleados, pero grandes cadenas de comida rápida, cadenas de heladerías, casinos, empresas petroleras, se apresuran a que el ajuste no sea en sus ganancias, en todo caso, que lo garpen los empleados. Fue un mes en donde no pararon la mayoría de ellos, no trabajaron lógicamente como en otros momentos, a todos les pasa eso, pero no dejaron de facturar. ¿De verdad me dicen que esas grandes empresas no pueden pagar por un mes de actividad resentida, digamos, el salario de sus trabajadores? Ni siquiera un mes. ¿No pueden soportar un mes de cuarentena pagando los salarios normalmente? La escasa respuesta de los bancos ante el pedido del gobierno nacional de acompañar a las pymes y a las empresas con préstamos. La estupidez de los operadores de los medios de creerse dueños del circo tan solo porque tienen permitido oler de cerca el pochoclo. Muchachos, desvariando, apuntando contra el gasto público, poniendo el grito en el cielo ante la propuesta de pago de deuda del gobierno, boicoteándola, jugando a favor de los bonistas. Son lobistas de los sin patria, lobistas del círculo de poder que cree que peor que morirse de coronavirus es el populismo, fíjate vos. Que peor que vivir encerrado con miedo a mezclarse con esa amenaza que les resulta el otro, es invertir las prioridades para que todos puedan salvarse. Mi escaso optimismo se funda en las declaraciones públicas firmadas con plumas caras, en lugares que, claro, son inaccesibles para vos, para mí, para la mayoría, condenando cualquier esfuerzo de cuidar a los que menos tienen. Los Vargas Llosa, los Macri, las Bullrich, los Lacalle alimentan mi desesperanza. No se fueron, ojo, no se retiraron. Están agazapados, sacando la cabeza de vez en cuando, beneficiándose de esa capa de impunidad que les conceden guardaespaldas de la información. Nadie les va a preguntar nada incómodo. Nadie va a levantar el dedo en los ámbitos en que se mueven y tienen la garantía de que sus palabras circularán con ese mismo blindaje, blindados en lo que hicieron, en lo que hacen y en lo que tienen planeado hacer. Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo, esos fueron los titulares en tándem de La Nación y Clarín, haciéndose eco de esa declaración en la semana, una declaración, bueno, por lo menos descarada, me voy a quedar corta con los adjetivos, pero parece que no hay nada para objetarles a los firmantes.
Muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos, aseguran en una parte de ese documento en donde enfundan el cuco del populismo y de la intervención estatal. ¿Dónde estaba Vargas Llosa y su séquito de repetidores seriales cuando endeudaban a la Argentina para alimentar la fuga? ¿Dónde estaban cuando nos empobrecíamos? Cuando la infancia rompió el techo del 50% de pobres. ¿Dónde estaban cuando nos robaban el Ministerio de Salud y de Trabajo? Y las computadoras que tan bien le vendrían a los chicos ahora. ¿Dónde estaban cuando nos quedábamos sin vacunas? ¿Dónde cuando la justicia se usaba para perseguir? ¿Dónde estaban cuando el Congreso fue reemplazado por decretos sin que existiera ninguna, pero ninguna necesidad y urgencia? Claro que sabemos dónde estaban. Estaban dándose la mano y haciendo negocios, de eso se trata, sacándole la punta al lápiz para achicar un poco más el gasto que significa la comida y los derechos de los pobres, de los laburantes. Claro que sabemos dónde estaban. Estaban vacacionando, distendidos, comprando chocoarroz a nombre nuestro, haciendo negocios de los dos lados del mostrador, escondiendo guita en paraísos fiscales. Allí estaban, perdonándose las deudas con el Estado, riéndose de los bobos y las bobas que obedecían a la consigna de poner el hombro hasta que sangre, dándole más poder a las fuerzas para reprimir a la masa empobrecida. Y entre tantas dudas, quiero decirles que también tengo algunas certezas. El neoliberalismo al poder en estas circunstancias mata, está ratificado. Si el panorama es preocupante en Argentina, resulta estremecedor en otros países, con los Bolsonaro, con los Trump al frente, diciendo y haciendo disparates, mandando a la gente a morir. No tienen un mejor plan, tienen un único plan y es este. Sus planes no incluyen al pueblo, no incluyen a la mayoría. El plan que tienen es sálvese quien pueda. Y ellos, siempre ellos, son los que pueden salvarse. 2. El núcleo duro de impulsores del neoliberalismo goza de muy buena salud. Están a la espera de que todo esto termine para ensayar discursos de estilo triunfalista, tipo: yo te avisé, nosotros les dijimos. Mirá lo que lograron con el populismo. Porque claro, también sabemos, todos y todas, que cuando esto termine, seremos mucho más pobres, seguramente tendremos deudas. Algunos suspiraremos aliviados si la catástrofe no alcanza los ribetes temidos. Otros estarán preparados, como buenos caranchos, para seguir alimentándose del dolor y de la pobreza. Por eso es importante que el gobierno ya esté pensando en la economía del día después, en un plan para reactivarla. Y 3, el coronavirus pasará, por supuesto. El neoliberalismo, en cambio, se ilusiona en la debacle que le permita un rebrote. En Argentina no gobierna, pero está ahí y también tiene sus trincheras. No soy optimista en grandes cambios. En una de esas, ¿quién te dice? El futuro me sorprende. Pero sí me ilusiono con una sola cosa. Ojalá en estos años hayamos desarrollado los suficientes anticuerpos como para resistirlos todas las veces que sea necesario.